Hola chicos, ¿cómo están? Esta clase que acabo de subir en la plataforma es para compensar la clase que tuvimos falla en la mañana, ¿no? Por ahí también comentarles que el próximo jueves, o sea, básicamente mañana, este, vamos a estar haciendo las sesiones por Google Meet, ya que por Facebook Live ya ha estado teniendo muchísimos problemas, entonces no nos está dejando trabajar como anteriormente lo hemos venido haciendo, ¿no? Entonces, vamos a hacerlo así por Google Meet para que estén atentos y una vez les estoy avisando. Ajá. Y posteriormente, si hay necesidad de hacerlo, voy a estar subiendo las clases por el YouTube, nada más que ahí sí va a tardar un poquito en verse reflejados, ya que sí tarda un poquito, ¿no? En subirse como tal. La clase no es como en el live que lo haces y ahí inmediatamente ya tienes como tal la transmisión. Pero el problema está que si sigue fallando en sí, entonces no nos garantiza que estén ahí las clases, ¿no? Entonces, vamos a darle inicio a eso. Entonces, ¿en dónde nos quedamos? Nos quedamos aquí en lo que viene siendo la página número 6 en entorno homogéneo y entorno heterogéneo, ¿no? Que ahí en la página 6 estuvimos ahí mencionando lo que viene siendo los procesos para la recuperación de información, pero mediante de estos dos entornos. Entonces en la página 6 ahí tenemos enunciado cada uno, pero más abajo tenemos por separado entorno homogéneo y entorno heterogéneo. Ya hemos platicado esto, ¿no? Ahora bien, les había dejado yo de tarea esto, lo que viene siendo XML, RDF y las definiciones. Entonces vamos a agarrar la definición que tenemos aquí de esto donde dice homogéneo, aquello que está relacionado a un mismo género, una mezcla o sustancia homogénea, por lo tanto exhiben composición y estructura uniforme. Y heterogéneo, adjetivo que significa que algo está compuesto por elementos o partes de distinta naturaleza. Entonces básicamente homogéneos son aquellos entornos en donde van a estar compuestos por características o propiedades iguales, ¿no? Y entornos homogéneos, perdón, heterogéneos son aquellos que son de diferentes características, o en este caso aquí de naturaleza. Entonces, comunes diferentes, ¿sale? Ahora bien, también estuvimos ahí abajo, en página número 6, aquí abajo dice la web semántica. La web semántica es una ampliación de la web actual. Se trata de un espacio en donde la información tiene un significado bien definido, de manera que pueda ser interpretada tanto por agentes humanos como por agentes computarizados. Entonces, de aquí también les había dejado esa definición que era pues web semántica, ¿cierto? Entonces, de este lado creo que se lo había dejado en la otra tarea pasada, porque de este lado tengo sus otras tareas. Vamos a ver. Web semántica. No, sí se los dejé, pero no descargué la tarea de algunos de ustedes. Entonces rápidamente voy a meter a mi Facebook, en donde tienen aquí web semántica. Que claro, la web semántica es la estructura, ¿no? Que va a estar entendido tanto por agentes humanos como eh, máquinas, ¿no? Pero vamos a leer bien la definición. Vamos a sacar la definición de acá, de este lado, de su tarea de ustedes. RDF son los mapas.
de este lado. Aquí está, web semántica. De esta definición la mayoría de ustedes me lo trajo. Conjunto de actividades desarrolladas en el seno de World Wide Web Consortium, con tendencia a la creación de tecnologías para publicar datos legibles por aplicaciones informáticas. En ellas se encuentran reunida toda la información necesaria que da respuesta a las dudas mediante unas palabras clave que se introducen en el buscador. Para que no se me confundan, básicamente es toda esa información. Es que les quise leer esta definición para que vean la similitud que tiene con la página 6 aquí en sus manuales. Ajá. ¿Cuál es la similitud que tiene? Al final de cuentas, la web semántica va a ser la información, ajá, que esté bien estructurado, y esta información va a estar distribuido por aplicaciones informáticas. Ajá. Básicamente es eso. Después de aquí, de hecho esto lo voy a descargar por si necesitamos esa información adicional. Entonces, siguiendo lo que viene siendo la web semántica, que es la que habíamos mencionado, dentro de esa web semántica van a estar rigiendo este tipo de orden, de este esquema. Ajá. Este esquema de aquí es el mismo que tienen ahí en sus manuales. Se interpreta de la siguiente manera: tenemos aquí la capa lógica, donde están las reglas de inferencia, posteriormente las capas ontológicas, y al final las capas semánticas o sintácticas, hablando de XML o RDF. Así se lee aquí arriba hacia abajo, arriba y hacia abajo, así viceversa. Esta es la interpretación gráfica de cómo se comporta lo que viene siendo la relación web semántica. Ajá. Ahora bien, tomando como referencia esto de aquí, vamos a estar entrando ahora sí al espacio de XML y RDF. Entonces nos dice aquí que XML, ajá, es el acrónimo de Extensible Macro Language, es decir, es un lenguaje de mercadeo que define un conjunto de reglas para la codificación de documentos. RDF, Resources Description Framework, es un lenguaje del mercado semántico para describir recursos web. Se trata de una infraestructura recomendada por la W3C para codificar, literar e intercambiar metadatos estructurados. ¿Qué similitud tienen una con otra? Que absolutamente las dos son estructuras para interpretar datos. Las dos son estructuras para interpretar datos, solamente que una va a tener una característica diferente, y de hecho en sus manuales viene como tal esa parte, ¿no? ¿Sale? Esto de aquí lo voy a pasar aquí arriba porque es antes. Esto de aquí es lo que viene en sus manuales. Nada más déjenme acomodar esto para que sea un poquito más grande. Ahí está. Esto de aquí lo mismo que viene en sus manuales, en donde dice: el lenguaje XML proporciona una forma de escribir datos que es independiente de lenguajes y plataformas y herramientas, y que proporciona una estructura sintáctica para que los datos puedan ser interpretados por computadoras. XMLS es el lenguaje de esquema de XML, permite la definición de gramáticas y etiquetas significativas para los documentos a través de namespace o espacios de nombre. Sin embargo, XML o XMLS no son suficientes para que aportan una estructura, pero no una semántica. La semántica es aparente para los humanos, pero no podrán ser pero no para las máquinas.
La semántica estudia cómo los símbolos se refieren a los objetos. Es necesaria más expresividad para el procesamiento semántico y de esta forma se creó el lenguaje RDF como un lenguaje para modelar datos. El lenguaje RDF mediante el recursos, propiedades, atributos y relaciones para describir recursos y sentencias, combinación de recursos y propiedades que permiten la representación explícita de la semántica de los datos. En la figura anterior se describe el papel de las ontologías junto con la utilización del lenguaje semántico como RDF, pero pueden utilizarse otros lenguajes semánticos específicos. RDF carece del poder expresativo, negación, aplicación, carnalidad. Por ejemplo, no es posible especificar las condiciones necesarias y suficientes para definir la pertenencia a una clase. Muy bien, voy a seguir leyendo y ahorita explicamos todo lo demás. Para lograr una mayor expresividad para el procesamiento semántico se ha desarrollado nuevos estándares para la representación de ontologías que constriñen los vocabularios de descripción de recursos basados en RDF y RDF Schema. Tales ontologías permitirán, entre otras cuestiones, distribuir definiciones autorizadas de vocabularios que soporten referencias cruzadas, como los tesauros. Por lo tanto, las ontologías de representación están pensadas para que tomen el papel que hasta ahora ocupaban los tesauros normalizados, pero es preciso un lenguaje estándar que especifique dichas ontologías con mayor precisión, que son las ISO sobre los tesauros. Con este fin se ha creado el lenguaje OOL, una especificación del W3C para especificar ontologías. Por ejemplo, el OOL sí permite definir las condiciones necesarias y suficientes para definir la pertenencia a una clase. Luego, aunque basado en un lenguaje RDF, va más allá que el RDF Schema. Que esto de aquí es lo mismo que le acabo de leer aquí en sus manuales. Y voy a seguir leyendo y platicamos esto de aquí. Las ontologías requieren un lenguaje lógico y formal para ser expresadas. En la inteligencia artificial se han desarrollado numerosos lenguajes para este fin, algunos basados en la lógica de predicados como el KIF o SIGF, que ofrecen poderosas primitivas de modelado, y otros basados en frames, taxonomías de clase y atributos, que tienen un mayor poder expresivo pero menor poder de inferencia, e incluso existen lenguajes orientados al razonamiento como el Description Logic Classic. Todos estos lenguajes han servido para desarrollar otros lenguajes aplicables en la web. En lenguaje de ontología se representa un alto grado de expresividad y uso. Ahora bien, de lo que acabamos de leer, todo esto, número punto 1, el XML y el RDF son lo que viene siendo lenguajes para representar datos. Y puedo pasar a la siguiente diapositiva para explicar la siguiente parte. Tanto XML como RDF son lenguajes para interpretar datos, solamente que el RDF, como no tiene como tal una estructura para representar la semántica, por lo tanto RDF sí tiene como tal tanto la estructura como lo que viene siendo la expresividad semántica. Por esa razón es una diferencia de unas con otras. Sin embargo, las dos funcionan. Pero como estábamos repitiendo, tanto XML como RDF son lenguajes estructurados que van a estar representando datos, pero la diferencia es que RDF, aparte de eso, pues va a tener la parte de la expresividad semántica, que es lo que estamos platicando en la mañana con los chicos. Ahora bien, sin embargo, más abajo tenemos lo que viene siendo lenguajes ontológicos. Aquí no quiero que se me confundan. El XML y RDF son lenguajes para interpretar datos, y hasta abajo nos estábamos mencionando que el KIF y el KIF y SILF van a ser lenguajes para la parte de creación de ontologías.
eso es lo que no quiero que se me confundan. En las primeras clases estuvimos ahí mencionando cómo crear una ontología, pero eso se derivaba a crear una ontología de manera gráfica. De este lado ya estamos hablando de lenguajes dentro de programas que nos van a ayudar a desarrollar las ontologías. Pero antes de pasar a eso, quiero que vean la siguiente parte de acá, de este lado. Si se dan cuenta, tengo la parte de XML de este lado y RDF. ¿Se acuerdan que les había dejado de tarea esto y esto, no? Algunos me trajeron un ejemplo de esos, ajá, y otros me trajeron un ejemplo de esos, que están bien. Sin embargo, ¿cómo se interpreta esto? Si se dan cuenta, aquí empieza XML y aquí termina. Ajá. Después que sigue website, title, URL, category, website. Ajá. Para que quede bien entendido, el XML y el RDF, como son lenguajes estructurados, evidentemente al ser estructurados, la computadora cuando lee esa información va a decir, aquí inicia y aquí termina tu XML, ¿no? O aquí inicia un título y aquí se termina el título. O aquí hay una URL y aquí termina una URL. ¿Y cómo va a identificar eso la computadora? Fácil y sencillo con las etiquetas que tenemos de este lado. Si se dan cuenta, tenemos aquí website y conforme voy bajando tengo otro website, title, y después de este lado también tengo title, pero ya tenemos diagonal title. Entonces eso quiero decir que aquí abre website y aquí abre title, entonces aquí cierra title. Entonces con esto la computadora va a identificar que esta información que está dentro de estas etiquetas, ajá, pues va a ser title, ¿no? ¿Sale? Ahora bien, de la parte de abajo tenemos URL, ajá, tanto inicia como cierra. Después tenemos categoría, tanto inicia como cierra. Y tenemos website, ajá. Entonces estas etiquetas que están en azul, que están entre como corchetitos, ajá, ese va a ser el lenguaje que va a leer la computadora para identificar en dónde inicia y en dónde termina un texto. Básicamente lo único que va a estar como que interpretando o en este caso migrando información, si lo quieren ver de esta manera, es lo de color negro. Lo que está en color negro va a ser lo que va a estar pasando la computadora. Esto de aquí solamente va a servir como referencia para orientar a la computadora cuando esté leyendo qué información es la que se está pasando. Ajá. Y aquí pueden tomar como referencia eso. Dónde inicia, dónde termina, queda etiquetado con esto. Aquí inicia y aquí termina. Aquí inicia y aquí termina. Pero si lo vemos por orden es aquí inicia, aquí termina. Aquí inicia y aquí termina. Aquí inicia y aquí termina. Aquí inicia, aquí termina y aquí inicia y aquí termina. Ajá. Y evidentemente para que nosotros podamos entender un poquito más de esto tenemos que ver pues esto de aquí, ¿no? Pero no es tan necesario que lo veamos. Solamente quiero que ustedes se den cuenta cómo es que se estructura una información para ser procesada. Ujú. Y como le estaba comentando también los chicos en la mañana, como este no es un lenguaje que tenga que depender a lo mejor de un programa, si lo quieren ver así, cualquier persona que necesite un contenido que sea esto puede utilizarlo para su fin, ¿no? O sea, ya hablando específicamente si utiliza programas web o programas telefónicos, todo esto de aquí puede ser interpretado por cualquier plataforma, ¿sale? Después tenemos los RDF, ajá, que si se dan cuenta es lo mismo, solamente que la manera de interpretar la información va a ser de una manera diferente con lo que viene siendo NS, ¿no? ¿Sale? Si se dan cuenta aquí tenemos NS person, primero RDF, aquí inicia y aquí termina. Es lo mismo que acá, pero es la manera de hacerlo, es la manera de interpretarlo de diferente manera.
Por ejemplo, tenemos RDF, NSPerson, NSHasMother, ajá, y acá termina NSHasMother, Hasfather, Description y Hasbrother, ajá, lo mismo. Es la manera de interpretarlo, y lo único que va a estar viajando en este caso, la información que está dentro de las comillas, de este lado, ajá. Solamente acuérdense que los dos van a ser compuestos estructurados, solamente que una va a tener la parte de la interpretación semántica, ajá, en este caso la representación semántica de los datos. Entonces este es el ejemplo que estuvimos viendo. Ahora bien, en la parte de abajo, en la misma página número 7, ajá, estuvimos ahí viendo los siguientes lenguajes, pero antes de pasar a eso, tengo esto de aquí, que sería esto de aquí. Esto se los estuve yo mostrando a los chicos solamente para que se den una idea de esto, ajá. Normalmente las páginas web también tienen una parte como de etiquetado, pero solamente para que se den una idea de a lo que estamos hablando. Ustedes o nosotros como usuarios, nosotros vemos una información así, pero internamente, si lo quieren ver así, la plataforma web, para que te pueda mostrar esta información, está hecho de la siguiente manera, y ahí podemos ver igual como un tipo de etiquetado. Evidentemente esto no lo voy a explicar, solamente para que se den una idea de lo que nosotros vemos internamente está compuesto así, ¿no? Y para que muestre esta información, evidentemente esta información también está dentro de estas etiquetas, pero solamente que este lenguaje pues viene siendo HTML para crear las páginas web. Pero aquí no me voy a meter mucho, solamente para que se den una idea de cómo la computadora puede interpretar información y la puede transformar en algo así o diferente dependiendo del objetivo que le estemos dando. Ahora bien, en la página igual, la página número 7, hasta abajo ya tenemos la parte de mención de lenguajes ontológicos, ajá. Pero antes de eso vamos a pasarnos esto de aquí, antes de pasar al siguiente tema. Entonces estuvimos mencionando la web semántica, ¿cierto? Que nos estaban diciendo ahí que bueno, de hecho esta es la misma definición que traen todos, ¿no? Que es el conjunto de actividades desarrolladas por el seno de la World Wide Web Consortium con tendencia a la creación de tecnologías para publicar datos legibles por aplicaciones informáticas. Ajá. Se basa en la idea de añadir metadatos semánticos ontológicos a la World Wide Web. Ajá. Esas informaciones adicionales se describen el contenido, el significado y la relación de los datos. Se deben proporcionar de manera formal para que así sea posible evaluarlas automáticamente por máquinas de procesamiento. Ajá, esto de aquí es la misma definición que me estuvieron trayendo, que está bien, ¿sale? Creo que por ahí perdí esa parte, creo que la descargué, ¿no? Vamos a ver, que de este lado, aquí es la misma. Ajá, después de aquí tenemos un ejemplo de cómo están interpretadas las redes semánticas. Nos dice aquí, las redes semánticas son usadas entre otras cosas para representar mapas conceptuales y mentales. Es un grafo o red de los elementos semánticos se representan por nodos. Dos elementos semánticos entre los que se da relación semántica que representa la red. Estarán unidos mediante una línea, flecha o enlace o arista, que serán estos de acá. Este es un ejemplo de esto, ¿no? ¿Sale? Cierto tipo de relaciones no son simétricas, requieren grafos dirigidos que usan flechas en lugar de líneas. Pero bueno, esto dependiendo del caso, ¿no? Porque por ejemplo dice cierto tipo de relaciones simétricas requieren grafos, ajá, dirigidos
que usan flechas en lugar de líneas. En este caso estamos utilizando flechas dirigidas para interpretar este dato. ¿Y cómo se interpreta este dato? Aquí nos dice que en este caso las palabras clave o los elementos clave van a estar interpretados por nodos. Ajá. Sin embargo, de este lado nuestros nodos no tenemos como tal los puntitos, pero es lo mismo. O sea, estas palabras de aquí, véanlo como los puntitos, es como si tuviera un puntito aquí, un puntito acá. Sin embargo, se interpreta de la siguiente manera. Si se dan cuenta, aquí dice aquí, tenemos dos elementos semánticos en los que se da la relación semántica que representa la red. Eso significa que puede haber, por ejemplo, este de aquí, mamífero, ¿no? Tengo una interpretación que dice, es un animal, tiene mamífero, tiene vértebra, y esas son las dos relaciones que tienen. Por ejemplo, si me voy a gato, dice gato tiene pelo, gato es un mamífero, y si se dan cuenta tiene relación con todo. Por ejemplo, ballena vive en agua, es un mamífero. Pez vive en agua, es un animal. Es así como se pueden interpretar estos ejemplos de las redes semánticas. Ahora bien, todo esto tiene relación, sin embargo, todo esto tiene como tal relación. Sin embargo, aquí lo que hay que destacar es que todos estos elementos son necesarios para interpretar la información. Ajá. Sin embargo, el manual o la materia nos va a empezar a decir, ¿saben qué? Esa la información está compuesta por ontologías, ¿no? Y las ontologías pueden utilizar ciertos elementos para crearla de manera gráfica, y también existen lenguajes para crearlo en programas si lo quieres hacer de esa manera, y que los datos van a estar interpretados por estructuras XML. O sea, todo eso que estamos mencionando, todo tiene relación. Sin embargo, que cada parte tiene una función en todo este rompecabezas, si lo quieren ver así. O sea, básicamente está leyendo, ¿sabe qué? Necesitas esto para poder entender cómo funciona todo eso. Entonces, anteriormente en la clase anterior estuvieron ahí mencionando en qué áreas se aplican, en qué áreas se aplican, cómo se benefician, cómo dibujar un grafo, cómo interpretar un grafo. Ajá. Y posteriormente van a estar hablando ya de la parte pues ya implementada, referente a crear estas estructuras de información y cómo utilizar lenguajes ontológicos. Pero al decir lenguajes ontológicos estamos hablando pero ya de la parte pues implementada. Ajá. Muy bien. Esto de aquí fue lo que ya leímos. Ajá. Vamos a pasar a esta parte de aquí, que es lo que estábamos mencionando. Nos dice aquí, dentro de los lenguajes de la ontología podemos destacar lo siguiente. Lo vamos a hacer mención. Nos dice aquí tenemos Shui, Shoe, Oil, Dame y Oil, Oil, Kif y Fuad. Todos estos aquí son lenguajes ontológicos. Ajá. Voy a leer uno para que vean a qué es lo que se refiere. Dice, por ejemplo, Shui, Simple HTML Ontology Extension. Fue el primer lenguaje de etiquetado para diseñar ontologías en la web. Este lenguaje nació antes de que se ideara la web semántica. Las ontologías y las etiquetas se incrustaban en archivos HTML. A este lenguaje permite definir clases, reglas de inferencia, pero no negociaciones o disyunciones. A su albur se desarrollaron muchos editores, buscadores de APIs, etc. Pero este proyecto fue abandonado a medida que se desarrollaban OIL y DAM, aunque también existe una serialización de este lenguaje en XML. Voy a leer el siguiente para que más o menos le vayan entendiendo. Por ejemplo, OIL, que es el que le sigue, dice Ontology Inference Layer. Este lenguaje derivado en partes de Shui fue impulsado también por el proyecto de la Unión Europea Ontoknowledge.
Utilizaba ya la sintaxis del lenguaje XML y está definido como una extensión de RDF. Se basa tanto en la lógica descriptiva, que es la declaración de axiomas, y en los sistemas basados en frames, taxonomías de clases y atributos. OEL posee varias capas de sublenguajes, entre ellas destaca la capa base de RDFs, a la que cada una de las capas subsiguientes añade alguna funcionalidad y mayor complejidad. La principal carencia de este lenguaje es la falta de expresividad para declarar axiomas. Y así seguimos leyendo, por ejemplo, el de Dame y Oil, para no leer todo. Ajá. Lo que quiero que ustedes entiendan es que esto que estamos mencionando son lenguajes ontológicos. Ajá. Y por esa razón, nada más están haciendo mención de ellas, pero no vamos a estar como que profundizando en el tema. Ajá. Solamente tienen que saber que existen estos de aquí, que son lenguajes para crear dichas ontologías. Muy bien. Ahora bien, seguimos con la lectura. Aquí nos dice la siguiente: las ontologías son pues vocabularios comunes que, junto con otras tecnologías que proveen de herramientas y lenguajes para generar marcado y procesamiento semántico, harán posible la web semántica. Y esto es lo que les acabo yo de mencionar hace ratito. Dice aquí: las ontologías son pues, y esto de aquí es como que la clave de todo eso y lo que les acabo de decir hace rato. Las ontologías son pues vocabularios comunes que, junto con otras tecnologías que proveen de herramientas y lenguajes para generar marcado y procesamiento semántico, harán posible la web semántica. Entonces quiere decir que todo lo que estuvimos mencionando, gráficas, estructurados y lenguajes, van a hacer posible todo la web semántica. Es pues necesario que los documentos generados para la web poseen una semántica formalizada en ontologías con el fin del conocimiento sea intercambiado por los agentes de software. Quizá el mayor repositorio de ontologías y recursos sobre ontologías que pasan ofrece un buscador y un navegador internos. Se encuentra en Xema Web, aunque también podemos encontrar en la red numerosos recursos sobre ontologías, herramientas, aplicaciones y software, tutoriales y accesos a ontologías publicadas en OnPage Directory. ¿Ok? Ahora sí pasamos a la parte que sería esta de acá. Dice aquí: también existen herramientas y programas para realizar anotaciones en páginas web con lenguajes de marcado propios. La mayoría de estos programas permiten describir el contenido de los documentos en forma de metadatos soportados sobre una ontología representada en RDF Schema o RDFS, o basados en grafos conceptuales. Existen algunas listas exhaustivas de este tipo de herramientas, como las ofrecidas por xml.com. Ahora bien, lo que vamos a leer nosotros enseguida van a ser programas o herramientas que nos van a ayudar dependiendo el objetivo que necesitemos. Porque, por ejemplo, voy a leer el que dice aquí: Cores es una herramienta RDF basada en grafos conceptuales. DOM sería, solamente nos da la definición: Distributed Ontology Managed Environment. Jena es un formato no perpetuado que ofrece un marco de recursos Java para construir aplicaciones de la web semántica. Ofrece un entorno para RDF, Xema RDF All incluye un motor basado en reglas de inferencia. Y así nos podemos ir leyendo. Por ejemplo, Kaun es un gestor de ontologías de código abierto. Incluye un conjunto de herramientas para crear y gestionar ontologías y otras herramientas para construir aplicaciones basadas en ontologías. Después tenemos aquí Kim, que es una plataforma que permite la anotación semántica y que soporta RDFs y RDFs y OOL Lite. Aquí Koware, escrita en Java de código abierto que soporta RDFs y OOL. Y así podemos ir leyendo las demás. Por ejemplo, Kepa Ontology, que bueno, aquí sería acá de este lado. Kepa Ontology, que sería acá. Dice que es una biblioteca
para gestionar ontologías que permiten usar diferentes ontologías, permiten utilizar los lenguajes RDF, OEL y OD. Después, MinSwap es un editor de ontología intermedia basado en OEL y tenemos igual. Entonces, si vamos a seguir leyendo, vamos a seguir, o sea, si continuamos leyendo, a final de cuentas todas son herramientas, para que nos puedan ayudar a nosotros con la parte de las ontologías. Y de hecho en la página número 10 de sus manuales, que sería esta parte de aquí, que dice Proton Ontology, que sería acá de este lado. O sea, esto de aquí son los mismos que tenemos aquí en sus manuales, solamente que aquí se los coloqué en las diapositivas, que es aquí igual en donde nosotros nos quedamos. Bueno, que se quede así, porque si no... Entonces, ¿por qué les comento eso? Porque en la página número 10, abajo, tenemos unas pequeñas interfaces. Esas pequeñas interfaces son de algunos programas de los que estuvimos viendo aquí. Entonces, ¿por qué no podemos profundizar en esto? Porque como son programas independientes, ¿qué quiere decir? O sea, es como, por ejemplo, ¿saben qué? Vamos a ver la materia de Word, ¿no? Y cuando estamos viendo Word tenemos que conocer la interfaz, cómo funciona, cómo hace las cosas. Y es lo mismo aquí, o sea, necesitaríamos agarrarnos de uno, por ejemplo, el Sesame, y tenemos que conocer su interfaz, cómo funciona, cómo cómo va a funcionar para crear lo que viene siendo la parte de los RDF, si es que leemos esta parte, que dice que es una base de datos de RDF. Entonces, si es una base de datos RDF, quiere decir que nos tenemos que aprender cómo crear los RDFs de ahí, cómo hacer la relación de la información, etcétera. Entonces, cada uno de ellos, de los que están aquí enumerados, aquí solamente lo único que importa es que ustedes entiendan que existen estas herramientas para crear eso. Y para poder nosotros como ver bien esta parte, necesitaríamos aprender a utilizar un programa, pero ahorita por cuestiones de tiempo no va a ser como que posible, ¿no? Ahora bien, de este lado, en la misma página número 10, les comento, aquí tienen como tal uno de los programas, por ejemplo, aquí nos dice que de la imagen de la izquierda es el programa Cores, ¿no? Es el programa de Cores, que es el que tenemos aquí. Fue el primerito, que es una herramienta basada en grafos conceptuales. Y del lado derecho es un documento con un ítem semántico activado. Es lo que nos está diciendo. Y del lado derecho tenemos otro ejemplo de otras interfaces. Entonces, chicos, ahorita solamente quédense con esta idea. Entonces nos vamos a quedar en la página número 11. De hecho ahí fue donde nos quedamos. Y fue donde nos quedamos en la página número 11. Pero igual vamos a adelantarlo un poquito, esta parte de aquí. A ver, solamente voy a leer la introducción para que nos quedemos ahí donde dice The Protege Ontology. Nos dice:
Además de potenciar el uso de las ontologías, se han desarrollado aplicaciones específicas de búsqueda de ontologías en la web, tales como OntoAgent, para que indiquen a los usuarios las ontologías ya existentes y sus características para poder utilizarlas en su sistema, o herramientas como OntoJava, un compilador que traslada ontologías realizadas con Protege a bases de datos de objetos Java. OntoSQL, que permite usar una base de datos relacional como una base de datos deductiva, o RDF Crackler para buscar y escanear datos RDF en la web. Entonces, los que van a estar mencionando a continuación van a ser aplicaciones para búsquedas de ontologías en la web. Entonces, una es para programas para como tal llevar a cabo la creación de ontologías en estos programas, y la otra son programas de búsqueda que nos van a ayudar a buscar ontologías en la web. Entonces, en esta parte fue donde nos quedamos y donde me voy a quedar yo, y fue donde también les compartí las diapositivas. Entonces, chicos, por favor, el jueves, o sea, básicamente mañana, porque esta transmisión la van a ver miércoles, mañana vamos a tener sesión por Google Meet para que por favor todos estemos temprano y podamos iniciar esta parte, ¿no? Y le podamos adelantar todo lo más que se pueda, todo lo que más se pueda, para ya nada más ver los puntos clave, ¿no?, de todo esto. ¿Sale? Entonces, nos vemos el juevesito a las 11 temprano, y ahí también ya les dejé tarea, que de hecho ya vi que ya la estuvieron viendo. También les compartí el video de Sofía, porque por ahí personas me lo estuvieron pidiendo. Ajá. Y sería todo, ¿sale, chicos? Entonces nos vemos jueves a las 11.